Los numerales decimales. Los numerales decimales. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo obtenemos un numeral decimal? A partir de una fracción. O sea, seguimos en el tema de los números racionales. ¿De acuerdo? ¿Cómo obtenemos un numeral decimal a partir de una fracción? Por ejemplo, la fracción 3/8. Entonces, para obtener esa fracción, ¿qué tienes que hacer tú? Para obtener su expresión decimal, tienes que dividir. Tienes que dividir. 0,3 por 8, 24. 7 por 8, 56. Ahí está. 0,375. La fracción 2/3. Divide 2 entre 3. 0,6 sobre 2. 6 sobre 2. Y esto continuará. Entonces se dice que esto sale 0,6666666, que se representa por el sombrero. ¿Ok? Luego tenemos a ver 7 quinceavos. 0,4 sobre 10. Le pones un cerito. 6 sobre 10. Le pones un cerito. 6 sobre 10. Entonces esto sería 0,4666, que termina siendo sombrero en el 6. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, ¿cómo se obtienen los numerales decimales? Dividiendo el numerador entre el denominador de una fracción. ¿Correcto? Muy bien. Y entonces aparecen 3 tipos de decimales, como puedes observar ahí. Aparecen 3 tipos de decimales. ¿Cuáles son? Aparece el decimal exacto, el decimal periódico puro o inexacto también, y el decimal periódico mixto también inexacto. Entonces se clasifican en 2 grandes grupos: el decimal exacto y el decimal inexacto. El decimal exacto y el decimal inexacto. Pero el decimal inexacto, a su vez, se subdivide en 2: el periódico puro y el periódico mixto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ver lo que se conoce con la fracción generatriz. Y para ello vamos a estudiar primero al decimal exacto. Al decimal exacto. ¿De acuerdo? Entonces el decimal se denomina exacto porque su cantidad de cifras decimales es finita. O si yo me pongo a contabilizarlas, en algún momento terminaré de contarlas. La operación de contarle sus cifras decimales llega a un término. Esa es la idea del decimal exacto. Entonces, vamos recordando. 0,36,
125. A ver, ¿cómo era la fracción generatriz del decimal exacto? Eso es primaria. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo era? 36 sobre 100. 36 sobre 100. la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene. 2 cifras, 2 ceros. ¿Cómo sería acá? 1125 sobre 100. 125 sobre 1125 Sobre sobre 1000. la unidad seguida de tantos ceros como cifras Cifras decimales. decimales. Recuerda que esta es la parte entera y esta es la parte decimal. Parte entera, parte decimal. Lo que manda en los ceros es la parte decimal. ¿Ok? Pero date cuenta de un detalle. Ahí vamos a poner un ojito. Un ojito. El 10 a la n, porque esto termina siendo una potencia de base 10, ¿sí o no? Si abajo vas a colocar 10, 100, 1000, 10.000, etcétera, se representa como una potencia de base 10. La potencia de base 10 solamente acepta a dos divisores primos, al 2 y al 5. ¿Estamos de acuerdo? Al 2 y al 5. Con iguales exponentes, lógicamente. Con iguales exponentes. Muy bien. Basándonos en eso, ¿qué puede ocurrir en el proceso de simplificación? En el proceso de simplificación, alguno de ellos podría desaparecer y el otro se quedaría. ¿Cómo podrían seguir existiendo los dos? Eso va a depender, por eso digo, de la simplificación. ¿De acuerdo? Podrían quedar siempre los dos, o podría desaparecer el 2 y quedarse solo el 5, o desaparecer el 5 y quedar solo el 2. Pero sería imposible que tú me digas que cuando simplifiques el 100, en el denominador va a quedar un 3, que queda un 7, que queda un 11. Eso es una locura, eso es imposible. Eso nunca va a ocurrir. Entonces, esa es una forma de cómo reconocer cuando una fracción va a dar origen a un decimal exacto, mirando el denominador de la fracción irreductible. Observa, yo no hubiera tenido necesidad de dividir. Si es que no necesito obtener su valor decimal, solamente saber qué tipo de decimal me va a salir, no necesito dividir. Solo necesito analizar al denominador. El denominador es 2 al cubo, 8, es 2 al cubo. Y 2. Suficiente. No necesito hacer nada más. Como su denominador solo tiene al 2 elevado al exponente 3, pero solo tiene al 2, eso es lo único que me interesa. ¿A quién tiene como divisor primo? Solo tiene al 2. Eso genera un decimal exacto. Ah, y ahora sí, quiero saber quiénes son completo el decimal con todo y su cifra. Ahí ya tengo que dividir. Quiero saber la última cifra, en la cifra que termina. Vamos a aprender otro método para no hacer toda la división. ¿Estamos de acuerdo? Quiero saber la cantidad de cifras decimales que me tienen que salir. También hay su teoría para saber eso sin tener que dividir. Esa es la idea. La única opción para dividir es cuando quieras obtener todas las cifras completas. Ahí sí vamos a tener que dividir. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay ejercicios pues donde te dan unas señoras fracciones, ¿no? Con un denominador demasiado grande. Entonces, que te atrevas a dividir, pues sería una locura, ¿no? Imagínate que te digan,
obtén la última cifra decimal de este número. Y que te pongas a elevar el 5 a la 486 para que luego te atrevas a dividir el 7 entre este tremendo numerazo que te va a salir. Y que te pongas a dividir hasta llegar a la última cifra decimal. Pues sería una locura. Entonces, para eso hay técnicas que las vamos a aprender. ¿Ya? Pero por el momento, anda aprendiendo esta teoría. Como este decimal fue originado a partir de esta fracción, que luego la vamos a volver irreductible, el denominador de esta fracción, en ese denominador solo puede haber presencia de la dupla 2 y 5, o solo del 2 porque en el camino se eliminó al 5, o solo del 5 porque en el camino se eliminó el 2. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, simplificas cuarta, ¿cuánto te quedaría? 9 sobre 25. ¿Y quién es 25? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Entonces solo se quedó el 5. No te estoy engañando. No apareció un 3, no apareció un 7, no va a aparecer un 11. ¿Estamos de acuerdo? Simplificamos por acá. 125 ava. Arriba te va a quedar 9. Y abajo 8. ¿Quién quedó ahora en el denominador? 2 al cubo. 2 al cubo. Solo el 2. ¿Ya? Pero vamos a encontrar otros casos donde va a estar el 2 y el 5. ¿De acuerdo? Donde debe estar la dupla. No se eliminó ninguno de ellos. Pero repito, ¿cómo reconoces que una fracción irreductible? Siempre hablamos de analizar a la fracción irreductible, porque eso ya les ha pasado en examen de admisión. Se olvida la gente que tiene que trabajar con fracción irreductible y por lo tanto comete una burrada. ¿Ah? Siempre la teoría que vamos a ver el día de hoy siempre se aplica a fracciones irreductibles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en una fracción irreductible yo descuartizo, o sea, hago una descomposición canónica de su denominador, y si solo están presentes solo el 2, o solo el 5, o la dupla 2,5, nada más que ellos, entonces genera un decimal exacto. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué más puedo saber sin tener que hacer la división? Aprovechando que tenemos ahí el ejemplo. Dice, una vez que descompones canónicamente a su denominador, vas a mirar el mayor exponente de esta dupla. En este caso no está el 2, solamente le miro al 5. En este caso solo le miras el exponente al 2 porque el 5 no está. Pero la teoría te dice, el mayor exponente que posee el 2 o el 5. Está hablando que pueden estar los dos y tú buscas el mayor exponente. El mayor exponente te indica la cantidad de cifras decimales. Mira, ve, 2 cifras decimales. Sin necesidad de dividir, yo sabía que habían 2. 3 cifras decimales. Sin tener que dividir. O sea, por favor, esas técnicas nos ayudan sin tener que dividir. ¿Ya? ¿Puedo saber cuántas cifras decimales va a tener? Sí, 3, por su exponente. Y si está presente el 2 con el 5, seleccionas el mayor de los exponentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.
Ok. Sí, profe. Entonces, ya te voy dando dos partes teóricas. ¿Ah? Ya te estoy explicando dos partes teóricas. Luego viene un tercer trabajo. El tercer trabajo es cómo encuentro la última o las últimas cifras decimales sin tener que hacer toda la división completa, sin tener que hallar todas las cifras decimales. Porque de repente el número tiene como 20 cifras decimales, no voy a hallar toditas hasta llegar a la última para responder al problema. Tiene su mecánica, ¿ya? Entonces, un ejemplo. ¿Qué tipo de decimal origina la fracción 11/80? ¿Y cuántas? Bueno, voy a exagerar acá. 22/80. ¿Y cuántas cifras decimales posee? Y luego le añado la otra parte de la pregunta. A ver, Chibolín. Paso número 1. ¿Qué tengo que hacer? Ver si es una fracción reductible. Claro. Yo solo puedo trabajar la teoría en fracciones irreductibles. Dime, ¿qué tipo de fracción es esta? Reductible. Muy bien. Simplifícala. ¿Cómo queda? ¿Qué le vas a sacar? ¿Qué le sacamos? Da mitad. ¿Qué queda? 11/40. Muy bien. Recuerda que todos los análisis, ¿a dónde se hacen? ¿En el numerador o en el denominador? El 40 lo tengo que descomponer canónicamente. Lo que tú en primaria aprendiste en forma errónea. No sé si no te explicaron bien o tú no entendiste bien. Todo el mundo cuando digo qué estás haciendo ahí dice que estás sacando mínimo. Esa es una mentira. Estoy descomponiendo canónicamente. Mitad, 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 quinta. ¿Cómo se escribe? 2 al cubo por 5. Entonces eso es lo que tienes que hacer acá. Descomponer canónicamente al número, pero al número que está en el denominador de la fracción irreductible. Ya lo he descompuesto canónicamente. Ahora respondemos a la pregunta. ¿Qué tipo de decimal origina esta fracción? ¿Y por qué? ¿Cómo sabes? Dímelo. Exacta, ¿Por qué? porque tiene al 2 y al 5. Porque en el denominador solo quedó el 2 y el 5. 5. Muy bien. Respondemos a la segunda parte. ¿Cuántas cifras decimales va a tener? Exponente mayor de los dos es 3. ¿Cuántas cifras 3 decimales tiene? decimales. 3 decimales. Claro. Entonces, respuestas finales. Esta fracción da origen a un decimal exacto.
con 3 cifras decimales. Así de sencillo. Vamos con un segundo ejemplo. Primero sencillo y luego lo complicamos. Ahora, en este mismo ejercicio, quiero saber la última cifra decimal. A ver. Vamos con el primero. Observa. No te olvides que la fracción siempre tiene que ser irreductible. Entonces simplificamos. Acá ya es irreductible. Descomponemos. Canónicamente. Ya sabes que esto es 2 al cubo por 5. Descomponemos canónicamente. 5 al cuadrado por 2. Vamos a completar la potencia de base 10. Vamos a hacer que esto se convierta en una potencia de base 10. Para ello, vamos a multiplicar tanto al numerador como al denominador por el factor que haga falta para lograr completar la potencia de base 10. Para completar la potencia de base 10, el 2 y el 5 deben tener iguales exponentes. Y yo veo que no son iguales. Entonces multiplico por 5 al cuadrado. Pero ese 5 al cuadrado multiplica al numerador y multiplica al denominador. A los dos. Muy bien. Pero ya me aseguraste que abajo se convierte en 10 al cubo. Y arriba tienes que multiplicar 11 por 25. Entonces multiplico 11 por 25. Ya este denominador si quieres lo pones, si no ya no. Al multiplicar 11 por 25, como quiere solamente la última cifra, no quiere más, entonces solamente me pregunto, ¿cuánto es 5 por 1? Y esa es la respuesta que me están pidiendo. ¿Por cuánto multiplicas? Por 2, Por 2. ¿Por qué por 2? o sea, falta un 2 más para que sea los mismos exponentes. Tanto 5 al Claro, le cuadrado falta un 2 para que esto se convierta en 2 al cuadrado y 5 al cuadrado y formen el 10 al cuadrado. Ujú. Muy bien. Abajo ya tenemos 10 al cuadrado. Y arriba tienes que efectuar la multiplicación 7 por 2. Fuerza tu mente, Taí. Termina en 4, 14. Termina en 4. Es más, aquí te va a salir exacto, ¿no? Todo el resultado ya, completo. Pero a mí me han pedido la última cifra. Entonces, respuesta.
termina en 4. Así de facilito. Pero lógicamente hay ejercicios que no son tan fáciles. ¿De acuerdo? Vamos con la pregunta 17. Te dan la fracción, de repente algunos no la han impreso, lo escribo acá. 27 sobre 20, o 27, o sea el número 2727, sobre el número 1616. Se puede reducir a una fracción decimal equivalente. Diga usted, ¿cuántas cifras decimales va a tener? ¿Qué tendrías que hacer ahí para responder a la pregunta 17 donde me piden cuántas cifras decimales tiene esa fracción? Primero vemos si es una fracción irreductible. Muy bien, dime tú, ¿será o no será irreductible? No. No, sí se puede reducir. ¿Qué le vas a sacar a los dos? Te ayudo, porque esa es una parte de habilidad operativa que es bueno que la conozcan de aquí para el futuro. Mira, Egusquiza. AB por 101 es AB. AB por 10101 por 10.101 es AB. ¿Podría decirme, Egusquiza, cuánto es esto de acá? Ahora, ¿por qué crees que apareció dos veces? AB. ¿Por qué acá 3 veces? ¿Por qué acá 4 veces? Cantidad de cifras 1. Por los unos, pues. Ustedes no son muy buenos observadores, ¿eh? Por los unos. Es lo único que está cambiando, ¿ve? De aquí para acá y para acá, lo único que ha cambiado es esto de acá. El AB sigue siendo el mismo. Es por el número formado por unos y ceros alternados. Sí, Y profe. el que manda es la cantidad de números o dígitos 1. Entonces, si sabes esto, ya no sufres acá. Arriba es 27 por 101. Y abajo es 16%. Ahora lo simplifico. Listo. ¿Qué más hago? Ya sé que queda 27 sobre 16. Descompongo canónicamente ¿A quién? ¿Al numerador o al Al- denominador? al denominador. Ya, ¿cuál sería la descomposición canónica? 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. Ahora, termina respondiendo al problema. Entonces, ¿cuántas cifras decimales tiene? Es 4. Correcto. La respuesta es que posee 4 cifras decimales. Muy bien. Entonces, el ejercicio 18 te dice la fracción 27 sobre 5 elevado a la 214. ¿En qué cifra termina? Entonces, la primera parte es igualita a la de allá. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver. Si esta es una potencia de 5, solo acepta como divisor a las potencias de 5. Solo es divisible por 1, por 5, por 25, por 125, por la potencia de 5. ¿Arriba el 27 será divisible por 5? No. No, pues entonces sí son números PESI. El numerador y el denominador son números PESI, por lo tanto es irreductible. Ya sé que es irreductible. Descomponer canónicamente el denominador, ya está. Ahí está listo. ¿Qué más hacemos? El siguiente paso es hacer lo que sea 10, el denominador. Que el denominador sea 10 o una potencia de base 10. Una potencia de base 10. Ahora sí, porque 10 ahí ni hablar. Ya una potencia de base 10. Y para convertirlo en una potencia de base 10, ¿qué tengo que hacer?
multiplicarlo por 2 a los de arriba para que no afecte. Por un 2 Los que dos. tenga el mismo exponente que el 5. Para que pueda formar el 10 elevado a la 214. Esa es la idea. Ya, una vez que hago eso, mi numerador me va a dar la última cifra. Pero aquí viene algo nuevo que de repente muchos no conocen. ¿Ya? Aquí viene algo nuevo. Gracias, Castillo. Lo nuevo que viene acá es cómo saber en qué va a terminar el producto del numerador. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 214 tampoco no es una potencia tan pequeña para ponerme a desarrollarla. Por lo tanto, hay una técnica. Y esa técnica se le conoce como la técnica del gaussiano. 2 a la 1 es 2. 2 al cuadrado es 4. 2 al cubo es 8. 2 a la cuarta es 16. ¿Qué pasa a partir del exponente 5? ¿Qué se observa? Principalmente en la cifra terminal. Se observa que la cifra terminal se vuelve a repetir. La cifra terminal se vuelve a repetir. Esta cifra 2 se vuelve a repetir acá. Pero han tenido que pasar 4 potencias sucesivas para volverse a repetir. Para volverse a repetir tiene que pasar 4 potencias sucesivas. De ahí que a eso se le denomina gaussiano. O también podemos decir que el 2 posee hasta 4 cifras terminales distintas. Y por eso dicen que su gaussiano vale 4. ¿Ya? ¿Por qué el gaussiano del 2 vale 4? Porque tiene 4 cifras terminales distintas. O después de 4 potencias sucesivas, se vuelve a repetir la misma cifra terminal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te pongo un ejemplo. Dos elevado a Mancio 34. ¿Cuál será su última cifra terminal? O la última cifra nada más. 4. ¿Cuál será la última cifra? Lo que se hace es dividir solo el exponente entre el gaussiano. Profe, ¿por qué lo divide entre 4? Por culpa del gaussiano. O sea que siempre se divide entre 4. Claro que sí. Siempre ese exponente se divide entre 4. Muy bien. Pero recordarás los criterios de divisibilidad. Si yo voy a dividir entre 4, me interesa saber si hay o no hay residuo de esa división. Y el criterio de divisibilidad del 4 dice que es suficiente con que dividas las 2 últimas cifras. Solo divide las 2 últimas. Y si sale exacto, se dice que es un múltiplo de 4. Y si no sale exacto, te va a dar el residuo. 8 por 4, 32. Para 34 sobra 2. El residuo va a ser 2. Entonces, lo que vas a hacer ahora es elevar esta base 2
a ese exponente que te quedó como residuo. 4. Este residuo pasa a ser exponente para el 2. Entonces, decimos que toda esa potencia de base 2 termina en cifra 4. Ni siquiera la desarrollas porque por último ni podrías, porque no sabes quién es Amancio. Pero sabes que va a terminar en 4. Con ese ejemplo, Renzo, vamos a ver si tu respuesta fue correcta. Renzo, activa tu micro. Dígame, profe. ¿Qué harías con el 2 elevado a la 214? ¿Cómo? ¿Qué haces con este señor para saber en qué cifra termina? También divide entre 4, el 214. Correcto. Criterio de divisibilidad del 4, suficiente con que divida las dos últimas. ¿Cuánto sale? Ok. ¿Cuánto queda de residuo? 2. Muy bien. Y ahora elevas. 2 al cuadrado, 4. Correcto. Ahí sale 8. La última cifra me piden 27 por 4 sale 28. Correcto. Ahora tienes que multiplicar 27 por un número que termina en 4 que sale de este resultado. Y basta con que digas cuánto es 4 por 7. Y eso fue todo. ¿Ok? Muy bien. Así de Profe, fácil. Profe, tengo mi nota, digo. La ¿Mi nota, 19 digo? es el Claro. 6. Todo el que participa y el que no tienen nota. A menos Profesor, la 19 sale 6. que lo he llamado. La 19 sale 6. La Vamos. 19 sale 6. La 19 sale 6. 19 sale 6. A ver, vamos con John Albert. Profe, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Vamos con el problema 19. Te ponen más valores como para fastidiarte la vida. Pero no te la compliques. Y 5 elevado a la 353. Te alcanza un conocimiento más. ¿Qué otros números tienen un comportamiento igual al 2? O sea que se evalúan con gaussiano 4. ¿Quiénes se evalúan con gaussiano 4? Las potencias de base 2, las potencias de base 3 y las potencias de base 7 y 8. Lo mismo se hace para el 3, el 7 y el 8. Todos ellos van a tener gaussiano 4. Lógicamente sus cifras terminales no van a ser las mismas que él, ¿no? No vas a decir, profe, entonces el 3 termina en 2, 4, 8, 6. No, es ilógico. Tiene sus propias 4 cifras terminales, pero tiene 4, esa es la idea. Todos ellos tienen 4 cifras terminales. Muy bien, pero ¿qué pasa entonces, profe, con el 4? Bueno, el 3 ya sé que lo voy a hacer igualito con esta técnica. Pero ¿qué pasa con el 4? El 4 y el 9 tienen un comportamiento dual. ¿Qué significa? El 4 y el 9 tienen 2 casos de cifras terminales.
recordar. Un número que termina en 0, elevado a cualquier exponente, siempre terminará en 0. Un número terminado en 1 siempre terminará en 1. Un número que termina en 5 siempre terminará en 5. Pero no solo en 5, sino en 25. Un número que termina en 6 siempre terminará en 6. Un número cuyas dos últimas cifras son 76 también terminará en 76. Un número que termina en 376 también seguirá terminando en 376. Pero ¿qué pasa con el 4 y con el 9? Cada uno posee dos situaciones, dependiendo si el exponente es par o el exponente es impar. Para el caso del 4, si el exponente es par, termina en 6. Y si el exponente es impar, termina en 4. Para el caso del 9, cuando el exponente es par, termina en 1. Y cuando el exponente es impar, termina en 9. Entonces ahí ya tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, que sería el 0. Ya hemos probado con todos los dígitos. Primero tengo que multiplicarlo por el 5 elevado a la 353, lo tengo que multiplicar por 2 a la 353, es decir, el denominador y al numerador también. Correcto. Para que dé una potencia de base 10. Muy bien. Y si ya me aseguraste que esto es una potencia de base 10, ya olvídate del denominador. Ahora solo me preocupo del numerador. ¿Estamos, Carol? Sí. Muy bien. Ahora solo me voy a quedar a trabajar con el numerador. Entonces, ¿qué hago para saber en qué cifra termina 3 elevado al exponente 79? ¿Qué hago, Carol? 379 entre 4. 3, el exponente solamente, ¿eh? 3 elevado a la 79. Su exponente se divide entre 4. Muy bien. ¿Podría decirme cuál es el residuo que va a quedar? Al dividir 79 entre 4. 3. Claro. Quedaría 1, 9, 36 sobre 3. Correcto. Es 19, ¿no? 19 por 4, 76, sobrando 3. Y entonces, ahora elevas ¿quién? Ahora elevas 3 a ese residuo. ¿En qué va a terminar? 7. En 7. Con el 4 ya sabes. ¿En qué termina 4 a la 51? En 9. 4 a la 51. Solo hay dos casos. Acá no hay 9. ¿En qué termina? En 4. Tienes que mirar el exponente. Si es par, termina en 6. Si es impar, termina en 4. 51 es par o impar. Impar, entonces terminaría en 4. Termina en 4. Y por último, el 2. ¿Qué hacemos con ese 2? ¿Qué hacemos con su exponente? Lo divido entre Siempre entre 4, por lo gaussiano. 4. Y solo divide las dos últimas cifras. ¿Cuál es el residuo que te va a sobrar?
1. Entonces eleva 2 a la 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? Esfuerza tus neuronas, hija. 2. Entonces este número decimos que termina en 2. Porque en realidad no puedo decir que sale 2 nomás. Termina en 2. Porque el que estamos analizando es esta señora potencia y es un señor número que va a terminar en 2. Por lo tanto, dime, si él termina en 7, ¿qué pasa cuando le restas 1? Seis. Si 4 a la 51 termina en 4, ¿qué pasa cuando le restas 1? 3. Y 2 elevado a la 353 termina en 2. Dime, ¿cuánto es 2 por 3? 6. Por 6. 36. ¿En qué termina entonces? En 6. En 6. ¿Facilito o no? Cuidado. 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 ¿Qué pasa si el número que voy a dividir entre 4, el exponente que voy a dividir entre 4, resulta que la división sale exacta? Cuidado, se te ocurra decir 2 a la 0. Eso sería una barbaridad. ¿De acuerdo? Porque tú no estás elevando en realidad 2 a la 0. Es 2 elevado a un señor exponente, 476. Entonces eso en la vida va a terminar en 1. Sí, profe, pero 2 a la 0 termina en 1. Correcto, pero ese es 2 a la 0 solamente. Acá yo no estoy diciendo 2 a la 1 sale 2. Acá estoy diciendo 2 elevado a la 353 termina en una cifra igual a la que termina 2 a la 1. O sea, termina en cifra 2. Solo me ayuda a encontrar en qué cifra termina. Pero yo no puedo decir que termine en 1. Porque en ninguna potencia de 2 que te he escrito en la pizarra anterior he puesto al 1. Termina en 2, termina en 4, termina en 8 o termina en 6. En ningún momento hemos dicho una potencia de base 2 termina en 1. Profe, y entonces en ese caso, ¿qué haríamos? Fácil, hijo. Si el residuo es 0, ¿cómo se interpreta? Se interpreta que el 2 está elevado a un múltiplo de 4. El número que está arriba es múltiplo de 4, por eso el residuo salió 0. Y entonces simplemente dices 2 a la cuarta. ¿En qué termina 2 a la cuarta? En 6. Entonces, si el residuo es 0, tú concluyes que el número es divisible entre 4. Si el residuo es 0, el número es divisible entre 4. Entonces va a terminar en una cifra igual en la que termina 2 elevado a la cuarta. No 2 a la 0, por si acaso. Esa es una observación que hay que tener cuidado ahí. Y dentro del decimal inexacto, tenemos al decimal periódico puro. Al decimal periódico. Entonces, recordemos, acá es donde observas los puntos suspensivos que indican que es un decimal infinito. Nunca terminaría de contar su cifra decimal. Pero esto se puede expresar
con el famoso sombrerito. Este sombrerito indica que las cifras 6 y 3 se van repitiendo así de 2 en 2 en forma ilimitada. Ahí está. A esta parte de acá se le llama el periodo. Entonces, esas son las llamadas cifras periódicas. ¿Ya? Lo que está debajo del sombrero es el llamado periodo. Y las cifras que están ahí se denominan cifras periódicas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fracción generatriz? Aquí hay que tener mucho cuidado. Se escribe todo el número y se le pone tantos nueves como cifras diferentes tiene el periodo. Cuidado acá. Se le resta. Se le resta todo lo que está delante del sombrero. Acá también podríamos decir que se hace lo mismo. Escribo todo el número. Y le resto lo que está delante. Pero tú sabes que el cero carece de valor, pues. Al final queda el mismo 63. Pero acá no puedo hacer eso porque esto no es cero. Y como en la parte periódica solo hay una cifra, solo iría un 9. Pero también hay otra forma de hacerlo. Se separa la parte entera de la parte decimal, la parte fraccionaria. ¿Ya? O sea, esto es como si fuera así. Y esto se hace como el de arriba, pues, ¿no? Ahí está. Ahí como adelante 0 ya no hay necesidad de restar, ¿no? Pero esto es lo que les enseñan a ustedes. Y esto a veces ya no les enseñan, pero esto también se puede hacer. Muy bien. Luego se procede a simplificar. Acá también se procede a simplificar. Acá también se procede a simplificar. Ahora viene la parte de análisis. Ahora viene la parte de análisis. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo reconoces tú? Porque esas ya son fracciones irreductibles, la que me ha quedado acá. 7 onceavos y 7 tercios son irreductibles. Habíamos dicho que ¿cómo se reconoce el decimal exacto? En la fracción irreductible, vamos a su denominador, lo descomponemos canónicamente y solo aparecían la dupla, 2 y 5 o algunos de ellos nada más. ¿De acuerdo? Porque en el camino pudo haber simplificado uno de ellos. ¿Y qué observamos en este ejercicio? En este ejercicio observamos lo siguiente. Ojo, pestaña y ceja. Ojo, pestaña y ceja. Este número siempre va a terminar en 9. Este número siempre va a terminar en 9. Si un número termina en 9, pregunto, ¿será divisible por 2? No. Nunca. No, No solo no. Nunca. Nunca. nunca, ¿Y será divisible por 5? Nunca. 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 Entonces, señores, nunca vas a ver aparecer ni al 2 ni al 5. Esa es una forma de reconocerlo.
en este denominador nunca puede aparecer el 2 ni el 5. Cualquier número que quieras, pero nunca debe aparecer ni el 2 ni el 5. ¿Te diste cuenta? Es bien fácil darse cuenta. ¿Ah? Entonces, para terminar por hoy día, vamos a desarrollar el ejercicio 2 y 3. Dice simplificar. S. 7,27 puntos suspensivos. Profesor, 0,40. 63,63 puntos suspensivos. Más 22.222. 77.777. A ver, reconoce. ¿Qué tipo de decimal es este numerador y este denominador? Rápido. Decimal periódico puro. Son decimales periódicos puros. 7,27 y el 27 con sombrerito. Correcto. Ahora díctame, ¿cómo sería su fracción generatriz? 7. Mira la pizarra anterior. ¿Cómo fue la fracción generatriz del número 2,3 sombrero? 727 menos 7. Correcto. No, 29. Tienen que practicar, ¿eh? 727 menos 7. Muy bien. ¿Sobre cuántos 9? Sobre 99. 2 Correcto. ¿Por qué 2 9? Por el número, porque hay 2 cifras después de la coma. En la parte periódica. Muy bien. Díctame, ¿cómo sería la fracción generatriz para el 63,63 puntos suspensivos? Díctame primero, Don, ¿cómo va el sombrero? 63,63 sombrerito. Muy bien, ahora díctame su fracción generatriz. 6.363 menos 63. Sigue, ¿sobre cuánto? Sobre 99. Muy bien. Ahora esto va a quedar así, ve. Y por extremos y medios se van a ir los denominadores. Porque hay un 99 en el extremo y hay un 99 en medio. Acá como tiene la misma cantidad, solo queda un 2 y un 7. Quedaría 720 sobre 6.300. Vas a mochar acá. Novena. 70 entre 7 es 10. Por 2, 20 más 8. 28 sobre 70. Saca séptima. 4 décimos. En decimal. 0,4, 0,40. El ejercicio número 3. ¿Cuánto le falta a la fracción decimal periódica? Oye, si a un número le falta, tienes que agregarle, pues. Le está faltando algo, hay que agregarle para que pueda llegar al otro valor. Para que pueda igualar a 1,21, 21, 21 y así. 0, aquí sería 0,93 más X. 0,93, así nomás. Con sombrero, con sombrero. Ahora sí. Sigue. Más X es igual
a 1,21 sombreros. Ahora, dame su fracción generatriz. No vayan a trabajar, que esto pasa a restar y lo resten así como el sombrero, cometerían un error, ¿ah? Tiene que pasar la fracción generatriz. Díctame. 93 sobre 99, profesor. Y el otro 121. ¿Así nomás? Menos 1 ¿Sobre cuánto? sobre 99. Correcto. Si tienen el mismo denominador, ¿cómo se llaman? Homogéneos. ¿Cuánto sale acá? 120. Y este 93 viene a restar. ¿Qué te queda? 27. 27. ¿Qué tienen? Tercia. ¿Qué más? ¿Tienen algo más de tercia? Novena. ¿Cuánto sale? 3/11. Y esa es la respuesta. Muy bien.